En el verano de 1954, 22 chicos de 11 años llegaron a un campamento de verano en Oklahoma sin saber que estaban participando en un experimento. Los separaron en dos grupos, en dos cabañas, sin que un grupo supiera que el otro existía. 5 días después, cuando por fin se cruzaron, uno de los chicos gritó, «intrusos». Y en menos de una semana, esos mismos chicos sanos, normales, sin ningún problema de conducta, se odiaban tanto que uno quemó la bandera del otro. Lo más inquietante de esta historia no es lo rápido que un grupo de niños comunes se volvió tribal. Es que los científicos que diseñaron este experimento ya lo habían intentado un año antes, con otro grupo de chicos, en otro estado. Y esa primera vez fracasó tan mal que casi nadie lo supo. Los archivos de esa versión fallida estuvieron enterrados durante más de 60 años, hasta que una investigadora los encontró y descubrió algo que cambia cómo hay que leer todo lo que pasó después. Esto es lo que en verdad ocurrió en el campamento Tom Hale, dentro del Parque Estatal Robbers Cave, en Oklahoma, cómo un psicólogo logró fabricar una guerra entre niños en menos de una semana, cómo la resolvió en apenas 3 días más, y por qué, casi 70 años después, todavía se discute si lo que probó fue la naturaleza humana, o simplemente lo bien que él sabía dirigir un experimento. El hombre detrás de todo esto se llamaba Muzafer Sherif, un psicólogo social turco-estadounidense de la Universidad de Oklahoma. Sherif no quería estudiar niños problemáticos ni pandillas violentas. Quería responder una pregunta mucho más incómoda. ¿Hace falta que exista maldad, ideología o historia previa para que dos grupos de personas normales terminen odiándose? ¿O alcanza con separarlos y ponerlos a competir por lo mismo? Junto a su esposa y colaboradora, la también psicóloga Carolyn Wells Sherif, y los investigadores O. J. Harvey, B. Jack Watt y William R. O. diseñó un experimento de campo, nada de laboratorios, batas blancas ni cuestionarios. Un campamento de verano real, con actividades reales, donde los propios organizadores, disfrazados de simples encargados del campamento, iban a observar todo desde adentro. Sherif no era un desconocido en esto de estudiar grupos. 20 años antes, en la década de 1930, ya había demostrado con el llamado efecto autocinético, un punto de luz fija que el cerebro percibe como si se moviera en la oscuridad, que un grupo de personas, sin ponerse de acuerdo en voz alta, terminaba compartiendo la misma respuesta equivocada solo por estar juntas. Robbers Cave era la pregunta lógica siguiente: si un grupo puede fabricar acuerdos falsos entre sí, ¿puede fabricar también enemigos falsos frente a otro grupo? ¿Pueden fabricarse enemigos de la nada, sin que exista ningún motivo real para el odio? Sherif estaba a punto de intentarlo con 22 chicos de 11 años que ni siquiera sabían que estaban dentro de un experimento. Para descartar que el resultado se debiera a chicos con problemas previos, Sherif eligió con mucho cuidado a los participantes, 22 varones de 5º grado, de 11 años, blancos, de familias protestantes con ambos padres en el hogar, con rendimiento escolar de bueno a muy bueno e inteligencia por encima del promedio. Chicos que cualquier vecino hubiera descrito como normales. Ese detalle es la base de todo el experimento. Si estos chicos podían volverse hostiles entre sí, la explicación no podía ser que fueran violentos de entrada. Los organizadores los dividieron al azar en 2 grupos de 11 y los llevaron al campamento en micros separados, por caminos distintos, para que ningún chico supiera que el otro grupo existía. Cada grupo se instaló en cabañas alejadas, en extremos opuestos de un predio de más de 80 hectáreas, dentro del campamento Tom Hale, en el Parque Estatal Robbers Cave, cerca de la localidad de Wilburton, Oklahoma. Durante los primeros 5 días, cada grupo hizo lo que hace cualquier grupo de chicos en un campamento normal: armar carpas, cocinar, nadar, explorar el monte. Nadie mencionó al otro grupo,
porque todavía no sabían que existía. Pero algo se fue formando solo, sin que ningún adulto lo empujara. Cada grupo eligió un nombre propio. Un equipo se puso, las serpientes de cascabel. El otro, las águilas. Diseñaron sus propias banderas, inventaron jergas internas, hasta marcaron árboles con sus símbolos. Los propios investigadores se mezclaron como si fueran empleados comunes del campamento, cocineros, guías, encargados de mantenimiento. Todos los días tomaban notas detalladas sobre quién se juntaba con quién y qué se decían, y hacían encuestas simples a quien elegían como mejor amigo, a quien como líder para medir, con números, cómo iba cambiando cada grupo día a día. ¿Vos crees que hace falta un enemigo real para que un grupo empiece a sentirse, nosotros, frente a, los demás? Guárdatelo, porque en la parte siguiente esos dos, nosotros, se cruzan por primera vez. Al sexto día, los organizadores por fin revelaron a cada grupo que existía otro grupo en el mismo campamento. Y anunciaron un torneo entre ambos, béisbol, cinchada, búsqueda del tesoro, con un trofeo, medallas y navajas de premio para el equipo ganador. La sola noticia bastó. Antes de jugar el primer partido, los chicos de las águilas ya insultaban a los de las serpientes de cascabel llamándolos sucios y tramposos, sin haberlos visto jugar todavía. Lo que empezó como competencia deportiva escaló rápido. Un grupo quemó la bandera del otro en la fogata. El grupo rival respondió entrando de noche a la cabaña enemiga, robando y pintando de naranja los jeans del líder rival, y clavándolos como trofeo con un cartel escrito a mano, los últimos águilas. Hubo comida arrojada en el comedor, insultos a los gritos, y pedidos formales de los propios chicos para que las cabañas quedaran más lejos entre sí. En cuestión de días, chicos que ni se conocían una semana antes ya no querían ni cruzarse en el comedor. Contámelo en los comentarios. ¿Alguna vez viviste algo parecido, donde un grupo se armó de la nada solo por estar del otro lado? La pregunta que le quedaba a Serif era mucho más difícil: ¿cómo se desarma algo así sin que nadie termine lastimado de verdad? Pero antes de contarte cómo lo resolvieron, hay una parte de esta historia que casi ningún libro de psicología menciona, y que cambia cómo hay que leer todo lo anterior. Este no fue el primer intento de Serif. Un año antes, en 1953, había hecho básicamente el mismo experimento con otro grupo de chicos en un campamento en Meadow Grove, en el estado de Nueva York. Y ese primer intento fue un fracaso tan grande que Serif directamente lo abortó y jamás lo publicó. Durante décadas, esos archivos de 1953 quedaron guardados sin que casi nadie los revisara. Hasta que, en 2018, la psicóloga e investigadora australiana Gina Perry consiguió acceso a ellos para escribir su libro, The Lost Boys, Inside Muzaffar Sharif's Robbers Cave Experiment. Y lo que encontró ahí fue perturbador, en la versión de 1953. Cuando el equipo de investigadores empezó a sabotear en secreto las carpas y las pertenencias de los chicos para generar el conflicto que necesitaban, los propios chicos se dieron cuenta de la maniobra. En vez de pelearse entre sí, las dos cabañas de 1953 se unieron contra el propio staff del campamento. Los acusaron de manipularlos, se negaron a competir como querían los investigadores, y el experimento colapsó en pocos días. Serif guardó esos resultados en un cajón y jamás los mencionó en ninguna publicación oficial. O sea que la versión de 1954, la que sí funcionó y la que terminó en todos los libros de texto, no fue el primer intento, fue el segundo. Ajustado después de que el primero le enseñara a Serif y a su equipo exactamente qué evitar y,
según sostiene Jenna Parry en su investigación. También qué tan lejos podían empujar la situación desde adentro sin que los chicos se dieran cuenta esta vez. Los propios historiadores de la ciencia hoy no se ponen de acuerdo en cuanto de lo que pasó en 1954 fue conflicto espontáneo entre los chicos, y cuánto fue empujado con cuidado por el staff disfrazado de personal del campamento. ¿Vos qué pensás? ¿Que ese ajuste invalida el experimento, o que simplemente demuestra que hizo falta calibrar el método para observar algo real? Seguimos con cómo terminó todo. Con esa lección aprendida, en 1954 los investigadores dejaron que la fricción llegara a su punto más alto, bandera quemada, cabañas asaltadas, comedor separado, y entonces probaron algo distinto. En vez de forzar a los dos grupos a hacer las paces con charlas o actividades de convivencia, que no funcionaron, les presentaron problemas que ningún grupo podía resolver solo. Primero, el suministro de agua de todo el campamento dejó de funcionar. Los organizadores dijeron que unos vándalos habían saboteado el tanque. Las serpientes de cascabel y las águilas, por separado, revisaron kilómetros de cañerías buscando la falla y la encontraron juntos, una bolsa metida a propósito en la boca de salida del tanque, bloqueando el agua para los dos grupos por igual. Después, un camión que traía comida para ambos grupos quedó atascado en el barro de un camino. Ninguna cabaña podía moverlo sola. Terminaron atando la misma soga que días antes habían usado para competir en la cinchada, un símbolo de rivalidad convertido, de golpe, en herramienta compartida y tirando todos juntos, águilas y serpientes de cascabel mezclados, hasta sacarlo del barro. Fíjate cómo cambia todo apenas aparece un problema que ninguno de los dos grupos puede resolver por separado. Después de 6 actividades conjuntas, incluida juntar dinero entre los dos grupos para poder pagar una película que ninguno podía costear solo, algo cambió del todo. Para el último día, los chicos ya no querían viajar en micros separados como habían llegado. Pidieron subirse todos juntos al mismo micro, se anotaron las direcciones unos a otros, y un grupo hasta usó parte del dinero del premio del torneo para comprarle una gaseosa a todo el otro equipo. En menos de una semana se habían odiado como si se conocieran de toda la vida. En menos de 3 días de trabajo conjunto, ese odio se deshizo casi por completo. La misma velocidad con la que apareció el conflicto fue, más o menos, la velocidad con la que desapareció. De este experimento nació lo que hoy se conoce en psicología social como la teoría del conflicto realista, formalizada por Serif y Caroline Welsharif en 1961, en el libro Intergroup Conflict and Cooperation, The Robbers Cave Experiment. La idea central, buena parte del prejuicio entre grupos no nace de un odio profundo o una ideología, sino de competir por recursos limitados. Y se puede reducir dándoles a esos mismos grupos una meta que solo pueden lograr cooperando. 70 años después, sigue siendo uno de los estudios más citados de toda la psicología social y su idea central, las metas superiores. Se enseña como marco de referencia en investigación sobre resolución de conflictos y prejuicio entre grupos. Pero la ciencia de hoy es mucho más exigente con cómo se hizo. Ningún comité de ética actual aprobaría engañar a 22 niños de 11 años, sin que ellos ni sus padres supieran que estaban dentro de un experimento diseñado para generarles hostilidad real entre sí. Décadas después, cuando Jenna Parry localizó a varios de esos chicos, ya en sus 70 años, ninguno sabía que el campamento de su infancia había sido en realidad un experimento psicológico. Uno de ellos, al que Parry identifica como Smut Smith, le contó que de chico se había notado algo raro. Los encargados del campamento anotaban todo el tiempo en libretas, pero nunca sospechó que estaba siendo estudiado. Para varios fue su primer campamento de verano y, según le dijeron a Parry,
Hubo momentos lindos y momentos genuinamente feos que todavía recordaban con claridad, 70 años después. Y ahí queda la pregunta abierta que ni Serif resolvió del todo. El conflicto entre las águilas y las serpientes de cascabel fue un espejo honesto de cómo se forma cualquier nosotros contra ellos en el mundo real. O fue, en gran parte, el resultado de un grupo de adultos moviendo los hilos con más cuidado del que el estudio publicado reconoció. ¿Vos crees que las águilas y las serpientes de cascabel se hubieran reconciliado solas, con más tiempo, o hacía falta que alguien, el agua cortada, el camión atascado, les diera un motivo real para necesitarse?